Recording is on. Bueno, entonces vamos a empezar. El curso está, como les decía, está compuesto por una introducción teórica. Después vamos a ver hoy, en esta primera clase, algo de MySQL, y en las siguientes clases vamos a ver también SQLite. Para empezar, en esta clase, les comento, vamos a ver cuáles son los problemas de no trabajar con base de datos. Vamos a hacer una introducción a las bases de datos. Vamos a ver qué es un sistema de gestión de base de datos, cuáles son los componentes de una base de datos, las relaciones entre las tablas y el concepto de clave primaria y clave foránea. Entonces, dentro de los problemas de no trabajar con base de datos, y antes de empezar con la definición de base de datos, quiero que analicemos cómo estábamos almacenando los datos hasta el momento. Genéricamente podemos dividir el almacenamiento en persistente y no persistente. En el primer caso, en el caso del almacenamiento no persistente, seguramente ustedes venían trabajando en donde almacenaban los datos en pilas, en colas o en listas, y en el caso de almacenamiento persistente trabajaban con archivos. Para acceder a un archivo y realizar una búsqueda se utiliza un acceso secuencial, o sea, empiezo a leer por el primer registro, avanzo al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, etcétera, etcétera. Un acceso secuencial, lo cual tiene como desventaja un alto costo de procesamiento y de tiempo, y lo cual es una dificultad al momento de realizar búsqueda, porque supongamos que tenemos un archivo chiquito de 10.000 registros, y el registro que nosotros estamos buscando está en la posición 8000, nos vamos a tener que recorrer desde la posición 1 hasta la 8000, y todo ese tiempo de procesamiento o ese costo de procesamiento y tiempo o costo de tiempo, tendríamos que tratar de evitarlo con un acceso directo. Entonces las bases de datos lo que nos permiten es hacer accesos directos. Otro de los problemas de no trabajar con base de datos es que tenemos un modelo descentralizado, podemos tener datos duplicados, podemos tener inconsistencias entre los datos, se resulta difícil hacer el acceso a los datos, existen accesos concurrentes, los cuales tienen que estar controlados por las modificaciones que se pueden hacer, y además presenta otra dificultad de que si tenemos muchos accesos concurrentes se puede ver degradado en tiempo de respuesta el acceso al dato. Y obviamente tenemos problemas de seguridad si no trabajamos con bases de datos. Supongamos que tenemos un modelo descentralizado en donde tenemos el área 1 y tenemos el área 2. Y tenemos un archivo que está en el área 1 y está duplicado en el área 2. Si alguien modifica, un usuario modifica ese archivo, el problema que tenemos es que la copia de ese archivo no va a recibir la actualización. Entonces podemos llegar a la conclusión de que la duplicación de datos no controlada, obviamente, genera inconsistencias. La respuesta a esto sería, bueno, hagamos una duplicación de datos controlada, pero tenemos que pensar que cada vez que alguien modifica un archivo, tenemos que realizar una copia de ese archivo, verificar en dónde está instalada la copia y reemplazarla. Y nos podemos encontrar con otro problema, es que existan modificaciones simultáneas en el área 1 y en el área 2. Entonces, en ese caso, tendríamos que tener un poco más de lógica y de inteligencia para ver cuál es la última modificación y tener un registro de actualizaciones, etcétera, etcétera. Entonces eso se empieza a poner bastante más complejo. Es por eso que lo ideal y la solución es trabajar con bases de datos. Una base de datos, primero les quiero comentar algo, vamos a volver acá. La inconsistencia de los datos se presenta cuando las copias de los mismos datos no coinciden, ¿no? Tenemos copias distintas. Difícil acceso se refiere a que podemos tener los datos distribuidos y es difícil juntarlos lógicamente al momento de realizar consultas. También tenemos que considerar que los datos están dispersos
en distintos archivos y que estos archivos pueden estar en diferentes formatos, motivo por lo cual es difícil escribir nuevos programas de aplicación para recuperar los datos si están en distintos formatos. Otra cuestión es que tenemos que considerar el acceso recurrente, ya que cuando dos o más usuarios intentan ingresar a un mismo archivo, ya sea para leerlo o ya sea para modificarlo, y esta situación puede generar inconsistencias. Y con respecto a la seguridad, como les decía, no todos los usuarios deberían poder acceder a todos los datos. Entonces ahí tenemos que pensar que habría que fraccionar los archivos o habría que fraccionar parte de los archivos. O sea, si tenemos información en un archivo, puede darse el caso de que un usuario pueda acceder a una parte y no a todo el archivo, y existen un montón de combinaciones. Entonces, trabajar de esta forma no es fácil controlar la seguridad. Bueno, ahora vamos a ver, vamos a hacer una introducción. Básicamente, con las bases de datos existen muchas definiciones, pero yo les voy a mostrar algunas. Mercedes Marqués dice que una base de datos es un conjunto de datos almacenados en memoria externa y que están organizados mediante una estructura de datos. Después tenemos esta otra definición que dice que una base de datos es una colección de datos que contiene información relevante para una empresa. Para resumir, podemos decir que una base de datos se puede percibir como un gran almacén de datos que se define y se crea solamente una vez. Eso es lo interesante. Y que se utiliza al mismo tiempo por distintos usuarios. Entonces, en una base de datos, todos los datos se integran con una misma cantidad de duplicidad, y entonces de ese modo la base de datos no pertenece a una sola área o a una sola persona, sino que pertenece a la empresa, o sea, a toda la organización. Después tenemos lo que es el sistema de gestión de base de datos, que nosotros lo vamos a llamar como SGBD. Es una aplicación que permite a los usuarios definir, crear y mantener la base de datos, y además le permite proporcionar un acceso controlado a la misma. Básicamente, este es el motor de base de datos, y para lo cual nosotros tenemos distintas tecnologías o distintos motores. Ahora los vamos a ver. ¿Cuáles son las funciones del sistema de gestión de base de datos? La definición de la base de datos mediante un lenguaje de definición de datos que se llama DDL, que ya lo vamos a ver, y lo cual permite especificar cuál es la estructura y cuál es el tipo de datos de cada dato, y también permite definir cuáles son las restricciones que tienen los datos. El sistema de gestión de base de datos permite insertar datos, actualizar datos, eliminar datos y consultar datos, que eso es lo que nosotros en esta última línea, en estas 4 acciones, nosotros nos vamos a concentrar en el curso. Vamos a poder, obviamente, crear una base de datos, crear las tablas de una base de datos, y vamos a poder hacer insert, delete, update y consultas. Básicamente, en un sistema informático, nosotros permanentemente estamos haciendo inserciones, estamos haciendo actualizaciones o modificaciones, estamos eliminando y estamos consultando. Cuando ustedes se conectan a Facebook, ingresan su usuario, ingresan su contraseña, presionan acceder o ingresar, y ahí lo que están haciendo es una consulta en la base de datos, porque en algún lugar, en alguna base de datos, está almacenado el usuario de ustedes con la contraseña de ustedes, obviamente encriptado, porque si alguien se roba esos datos va a acceder a todas las cuentas. Eso está encriptado, y si el resultado que ustedes hacen es exitoso, les va a abrir el muro de Facebook, o si no es exitoso, les va a mostrar un mensaje de error. Dentro de lo que es el sistema de gestión de base de datos, tiene una estructura de seguridad, de modo que los usuarios no autorizados no pueden acceder a la base de datos. Después también se encarga de controlar la integridad y la consistencia que se mantiene dentro de los datos que están almacenados, y tiene un sistema de control de concurrencia que permite el acceso compartido a la base de datos. Bueno, si seguimos con el ejemplo de recién, fíjense que existe un acceso compartido a Facebook, incluso un acceso compartido
a distinta información o a misma información, porque puede darse el caso que todos estemos mirando la misma foto y que todos estemos haciendo inserciones en esa foto. Cada vez que nosotros hacemos clic en me gusta, se está haciendo una sentencia SQL y se está haciendo una inserción y se está modificando la base de datos. Y después tenemos, obviamente, la recuperación de los datos, que el sistema de gestión de base de datos se encarga del control de recuperación que restablece la base de datos después de que, en el caso de que se produzca un fallo en el hardware o un fallo en el software. Motores de base de datos, que son los sistemas de gestión de base de datos, tenemos un montón. Yo les puse algunos acá. Postgres, que es gratuito, SQLite, que es gratuito, Oracle y SQL Server, que son los dos gigantes de base. Es como Mercedes-Benz y Ferrari, pero obviamente son pagos. Y después tenemos MySQL, que también es gratuito y también tiene una versión paga. La diferencia, ustedes me van a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre la versión paga y la versión gratuita? No hay ninguna diferencia técnica. La única diferencia que hay es que en la versión paga tenés un soporte de 24 horas. Entonces, si tenés algún problema, podés llamar al soporte a las 3 de la mañana y ellos te orientan en cómo solucionarlo. Eso está piola. Bueno, vamos a ver cuáles son los componentes de una base de datos y vamos a hacer un repaso de qué es un dato. Un dato son palabras o son números que por sí solos no tienen ningún significado y se utilizan para construir información. Después tenemos la base de datos, que una base de datos es una, como vimos recién, es una colección de datos relacionados. Y también podemos decir que una base de datos es una colección de datos relacionados, ordenados y organizados, de tal forma que los datos tengan sentido y que puedan ser consultados y actualizados a través del motor de base de datos. Dentro de los componentes de una base de datos tenemos el campo. El campo es el área de almacenamiento mínima, podemos llamarlo así, para almacenar mejor dicho, donde se almacena un dato, y ese dato está asociado con un tipo de dato. Es igual que las variables de programación. Ustedes definen una variable y le asignan un tipo de dato. Bueno, en una base de datos ustedes tienen un campo y asignan un tipo de dato. Ese tipo de dato puede ser entero, flotante, etcétera, etcétera. Los tipos de datos dependen del motor de base de datos que estén utilizando. Por ejemplo, en MySQL existe el campo para el texto, existe el campo varchar, donde definimos la longitud, y existe el campo test, donde no definimos la longitud, es un campo casi, que digo casi porque no es ilimitado, pero es casi ilimitado. En cambio, Oracle trabaja solamente con varchar, dependiendo de la versión con la que estén, porque va cambiando, y no tiene definido el campo test. Y así cada uno tiene un conjunto de tipos de datos que son muy, muy extensos. Incluso existen tipos de datos para imágenes, tipos de datos para geolocalización, etcétera, etcétera. Las versiones más nuevas. Después tenemos, si seguimos con las partes o los componentes de una base de datos, tenemos lo que es la tupla. Que la tupla es una colección de datos de igual o de distinto tipo de datos. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Y también podemos decir que una tupla es una colección de datos relacionados. Y después tenemos la tabla, que la tabla es una colección de tuplas. O sea, repasando, la tabla es un conjunto de tuplas y la tupla es un conjunto de campos. Entonces, vamos con un ejemplo. Acá nosotros estamos viendo los datos de una tabla. Una tabla que tiene 3 tuplas, la primera, la segunda y la tercera, y que tiene 5 campos. Los campos son ID jugador, apellido, nombre, DNI y de club. Recordemos que un campo es un área de almacenamiento y en este caso podría ser el nombre, el apellido, DNI, etc. En este ejemplo tenemos 5 campos y 3 tuplas. Entonces, fíjese, eso es un campo nombre que seguramente puede estar definido como test o puede estar definido como tipo de dato varchar con una longitud de 20. Después tenemos acá la tupla y tenemos la tabla. Ahora, una base de datos tiene un conjunto de tablas y fíjense que acá, en la primera tabla,
nosotros podríamos decir que esa tabla va a tener un nombre, se va a llamar jugadores, ahí van a estar los jugadores de fútbol, y fíjense que en la última columna existe el campo ID Club. Ahí nosotros podríamos haber puesto, en vez de poner el ID del club, podríamos haber puesto el nombre del club. Pero ahora vamos a ver más adelante qué es una clave primaria y qué es una clave foránea y qué son las relaciones entre los campos. Lo que sí les voy adelantando es que fíjense que el primer registro, que corresponde al ID jugador 1, Messi, Lionel, DNI tanto, juega en el ID club igual a 3. Ese campo, ese código ID 3, ID club 3, se relaciona con el campo de otra tabla, que coincide obviamente, y que tiene la descripción del club, que en este caso es Barcelona. De la misma forma, podemos decir que el segundo registro de la tabla jugadores tiene un ID Club 5 y se relaciona con la misma tabla, pero en este caso el ID Club 5 es el Manchester City. Y de la misma forma tenemos para el caso del tercer jugador, Higuaín, que juega en la Juventus. Bueno, jugaba en la Juventus. Entonces, eso que estamos viendo son relaciones entre tablas, pero en una base de datos existen muchas tablas. Entonces, nosotros podríamos querer saber cuáles son, podríamos tener, mejor dicho, otra tabla que se llame goles, en donde se van a ir registrando la cantidad de goles que hizo cada jugador. Entonces, acá sí vamos a ver un ejemplo de relaciones entre tablas. En este caso, existen 3 tablas y existen 2 relaciones. Y las voy a escribir de esta forma. La tabla jugadores punto ID jugador es igual a goles punto ID jugador. Entonces, fíjense acá, este campo ID jugador se relaciona, de la tabla jugadores, se relaciona con la tabla goles con el campo ID jugador. Entonces, nosotros podemos decir que el jugador con ID 2, que es Agüero Sergio, se presenta en esta tabla, en este registro y en este registro. Por lo tanto, podemos decir que hizo un gol el día 14 del 11 e hizo un gol el día 16 del 11. De la misma forma podemos decir que el jugador Higuaín Gonzalo, que tiene el ID jugador 3, hizo gol el 16 del 11, un gol, y nada más que ese. Bueno, Higuaín, viste que era de hacer pocos goles. Bueno, acá lo tenemos que tiene solamente un registro asociado, el 16 del 11, con un gol. Y Messi, que es el ID jugador 1, se presenta una vez, 2, 3 veces. Hizo 2 goles el 15, hizo 3 goles el 16 e hizo 2 goles el día 20 del 11, último registro. Y después tenemos otra relación, que es la tabla jugadores.id club, tabla jugadores.id club, es igual, se relaciona con la tabla clubes.id club, con la tabla clubes.id club. Entonces, de esta forma podemos determinar en qué club juega cada jugador. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta para hacer? Ninguna pregunta. Cualquier cosa me avisan, frenamos y explicamos. Todo lo que estamos viendo ahora lo vamos a ver en el motor de base de datos con MySQL. Así que no se asusten. Y después tenemos, por último, el concepto de clave primaria y clave foránea. En el diseño de una base de datos relacional se llama clave primaria, o también se llama primary key o PK, a un campo o a una combinación de campos. Puede darse las dos situaciones. Una clave primaria puede ser un solo campo o puede ser varios campos, que el objetivo es identificar en forma única cada fila de una tabla. Una clave primaria comprende, o mejor dicho, está compuesta de una columna o de un conjunto de columnas, como le decía recién. No puede haber 2 filas en una tabla que tengan la misma clave primaria. Si sucede esa situación es porque está mal definida la clave primaria.
Entonces, por ejemplo, en la tabla jugadores deberíamos definir una clave primaria. Para definir la clave primaria, primero tenemos que asegurarnos que el valor almacenado en la misma no se repita en ninguna fila. Por ese motivo podemos deducir que el campo club no podría ser una clave primaria, porque nosotros acá podríamos tener varios jugadores que jueguen en el mismo club. Entonces este ID club se repetiría. Entonces este no es un buen campo o no es candidato a ser clave primaria. En este caso particular, la clave primaria es ID jugador, porque es un campo que no se repite, pero también, si no tuviéramos el campo ID jugador, podría ser el campo DNI, porque el campo DNI no se repite. En realidad, y esto entre paréntesis, sí se repiten los DNI, o mejor dicho, no el DNI, sino que se repite el número de documento, porque hubo un momento acá en la historia de la Argentina donde había, además del tipo de documento DNI, estaba LC, que era libreta cívica, o LE, que era libreta de enrolamiento. Uno era para las mujeres, otro era para los varones, entonces en ese caso se repetían porque iban números autoincrementales para cada uno de tipo de sexo, entonces sí se repetían. Pero bueno, esa gente ya casi como que no está, es gente muy mayor, entonces podríamos decir que el número de documento es único, pero en realidad, si ustedes lo quieren hacer bien, no es único. Por eso, en este caso, lo que nosotros tenemos es el ID jugador. Clave primaria. Entonces, acá tenemos otro ejemplo. La tabla vehículos, obviamente que el atributo, el campo color no va a ser una clave primaria porque se va a repetir. Obviamente que la marca tampoco porque se va a repetir. Lo que no se va a repetir es la patente. Entonces podríamos decir que la patente es una candidata a ser clave primaria. Y en personas, como les decía yo recién, el documento se repite, pero lo que podríamos hacer es tener una clave primaria compuesta. Como les decía hace un rato, la clave primaria puede ser una columna, como el caso de los vehículos, o pueden ser varias columnas, como en este caso, que es el documento más el tipo. Nosotros nos aseguramos de que esta combinación, documento más tipo de documento, no se va a repetir, va a ser identificado en forma unívoca. ¿Por qué les parece que es necesario tener una clave primaria en cada tabla para identificarlo unívocamente? Justamente es para acelerar el proceso de búsqueda. Porque nosotros no vamos a, mejor dicho, nosotros no, el motor de base de datos no hace accesos secuenciales, sino que hace accesos puntuales, que en realidad después lo vamos a desarrollar mejor, tiene otra definición. Y entonces, al identificarlo unívocamente, lo va a poder buscar más rápido. Clave foránea. Clave foránea, o también se llama clave ajena, o foreign key en inglés, o FK, como lo quieran llamar, es una limitación referencial entre dos tablas. La clave foránea identifica una columna o un grupo de columnas, eso depende de si tenemos una clave primaria simple o una clave primaria compuesta. O sea, mejor dicho, la clave foránea va a identificar una columna o un grupo de columnas de una tabla, lo cual se llama tabla hija o referendo, y que se refiere a una columna o grupo de columnas, depende de la situación, de otra tabla. O sea, es una tabla maestra, o sea, está apuntando a otra tabla, está haciendo referencia a otro campo. Las columnas en la tabla de referendo deben ser la clave primaria o la clave candidata de la tabla que estamos referenciando. Parece un trabalengua, pero ahora lo vemos con un ejemplo. Siguiendo el mismo ejemplo, recién dijimos que el campo ID jugador es la clave primaria de la tabla jugadores. A ver, perdón. Entonces, ahora veamos que el campo ID club, el cual hace referencia a una clave primaria de otra tabla, motivo por lo cual podemos decir que ID club, en este caso, es una clave foránea. Entonces, en esta tabla tenemos clave primaria ID jugador y clave foránea ID club. Esta clave hace referencia a otra tabla en donde ese campo es clave primaria. Vamos con un ejemplo.
No. Primero vamos a ver qué es un campo autonumérico o autoincremental, como lo quieren llamar, y dependiendo del motor de base de datos se puede llamar de distintas formas, pero es lo mismo. El campo autonumérico se utiliza para identificar los registros de una forma única, o sea que no existen varios registros con el mismo número, con el mismo identificador. Y lo bueno de esto es que permite que los usuarios no introduzcan información, sino que esa información la controla el motor de base de datos y nos aseguramos de que esa información no esté duplicada en una tabla. Por ejemplo, dos jugadores no tendrían el mismo código. Si volvemos a este ejemplo, seguramente que este código no lo ingresa el usuario. Seguramente está definido como un autonumérico en donde lo asigna el motor de base de datos. Y de esa forma nos aseguramos de que nadie introduzca un número, un valor en el ID jugador que esté repetido. Bueno, acá les dejo la bibliografía por si quieren ampliar un poquito. Obviamente que después, cuando nosotros tengamos la materia base de datos el año que viene, esto lo vamos a ver mucho más en profundidad y vamos a ver toda la teoría de esto y vamos a ver un montón de conceptos que acá en este curso no lo estamos viendo, justamente porque este curso es netamente práctico. Pero necesitaba hacer esta introducción. Bueno, ahora lo que quisiera mostrarles es MySQL. Denme un segundo que me voy a conectar. Local. Voy a compartir la pantalla. Bueno. Acá les estoy compartiendo el motor de base de datos de MySQL. Primero les hago una pregunta. Yo ayer les publiqué un aviso en el campus para que se descarguen MySQL. Les hago una pregunta. ¿Todos lo tienen instalado? ¿A alguien le falta instalarlo? ¿Alguien necesita ayuda en la instalación? No, pues, más que nada preguntarte cuál nos recomendás vos descargar, capaz. Bien, yo les puse ahí que podrían descargar SAMP, XAMPP, SAMP. Yo uso eso, es lo que les estoy mostrando acá. Una vez que ustedes lo instalan, se les crea una carpeta en el disco C que se llama SAM. Tienen que levantar el servicio y cuando levantan el servicio tienen que ingresar a un browser, escriben esta dirección localhost/phpMyAdmin, enter, y ya están accediendo a MySQL. Ok. Yo ahora les voy a mostrar, primero vamos a hacer así, les voy a compartir toda la pantalla y les voy a mostrar esto que les estaba diciendo recién. Denme un segundo. ¿El servicio lo das de alta con el SAM Controller? Sí, exactamente, ahora lo vemos. Se los muestro, así ya queda eso también. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí. Bien, perfecto. Fíjense, yo tengo acá en el disco C una carpeta que se llama SAM. Cuando ustedes entran ahí, acá abajo tienen este panel que es SAM Control, que les aparece esto. Desde acá, ustedes, bueno, dependiendo de la versión que tengan, yo tengo una versión bastante anterior, no es la última, pero acá dependen si ustedes, qué sistema operativo tengan, etcétera, etcétera. De todas formas, si ustedes entran a la página oficial, les detecta el sistema operativo y les recomienda una versión para instalarlo, así que eso está piola. Yo desde acá tengo el control para levantar el servicio de Apache, por ejemplo, si van a programar en PHP, y levantar el servicio de MySQL. Yo lo tengo corriendo el servicio, lo tengo en este puerto que es el 3306. Ojo que si tienen instalado algún otro servicio que consuma ese mismo puerto, se van a encontrar con un conflicto. Entonces tendrán que dar de baja ese servicio para que MySQL utilice este puerto. Esa es una opción. Otra opción es entrar acá a administración o configuración y fijarse de cambiar el puerto que va a utilizar MySQL. Esto
No creo que le suceda, pero por las dudas. Ejemplo, si tienen instalado Skype, utiliza este mismo puerto, entonces posiblemente lo esté consumiendo Skype y no les permita a ustedes levantar el servicio. Se lo digo eso porque si llegan a encontrarse con ese error, para que sepan por dónde buscar la solución. Una vez que ustedes corren el servicio, lo están corriendo, desde acá lo detienen, obvio, start, stop y start, ahí lo voy a levantar. Una vez que está corriendo el servicio, vienen acá, voy a cerrar, escriben localhost barra phpMyAdmin, enter y acceden a MySQL. Una vez que están adentro de MySQL, les va a mostrar acá, del lado izquierdo, todas las bases de datos que estén creadas. Por defecto existen algunas bases de datos ya creadas, por ejemplo esta Performance Exchange o esquema, phpMyAdmin y algunas más. Esta, información del esquema. Bueno, esas bases de datos no las toquen, no las toquen porque son bases de datos de la base de datos, valga la redundancia, son bases de datos del motor en realidad. No las toquen porque pueden tener algún problema después. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear una base de datos. Entonces para crear una base de datos, ustedes ponen nueva y a esa base de datos le tienen que poner un nombre. Entonces vamos a poner clase 1. Esto lo vamos a ver después, que es el cortejamiento, después lo vemos. Ponen crear y fíjense que acá se me va a crear una opción más que dice clase 1. Además, si nosotros vamos al SAM, fíjense que hay una carpeta que se llama MySQL y en esta carpeta hay otra carpeta que se llama Data y en esta carpeta se creó una carpeta que se llama clase 1. SAM, MySQL, Data están almacenadas todas las bases de datos. Si se fijan, yo acá tengo otra base de datos que se llama Audífonos y otra base de datos que se llama Armengol. Cada una tiene muchas tablas. Fíjense todas las tablas que tiene esta base de datos, Armengol. Y si vamos acá, y yo entro a la carpeta Armengol, tengo los archivos de las tablas. O sea, que si yo copio esto, estos son 3 archivos que tiene la tabla. Si yo copio esto y se los paso a ustedes, ustedes tendrían que poder levantarlo. Otra forma sería, yo copio toda esta carpeta y se las paso a ustedes, les voy a estar pasando toda la base de datos. La base de datos que está compuesta por tablas y cada tabla está compuesta por registros y cada registro está compuesto por campos, como vimos hace un ratito. Entonces, una vez que tengo creada la base de datos, yo hago clic acá y la base de datos, fíjense que no me muestra nada porque no tiene tablas. En cambio, esta base de datos sí tiene tablas. Lo que vamos a hacer es crear una tabla. Entonces vamos a crear la tabla jugadores. Vamos a decir que tiene 5 columnas. Continuar. Una vez que tengo el nombre, acá tengo que ingresar el nombre de cada uno de los campos. Yo dije que eran 5, entonces vamos a poner ID jugador, que es de tipo entero. Vamos a decir que es un índice primario. Acá me pregunta. Acá le puedo poner un nombre al índice y le puedo poner varias opciones que las vamos a ver después. Y también le voy a decir que este campo, este primer campo, es AI, o sea, autoincremental. Voy a tildar ahí esa opción. Después voy a poner otro campo que se va a llamar nombre, que puede ser de tipo varchar. Acá, tipo varchar. Cuando identifico de qué tipo de dato es, tengo que, en el caso que sea varchar, tengo que poner la longitud, 20. Otro campo que se va a llamar apellido. Acá también tengo, fíjense, los tipos de datos. Todos estos tipos de datos son los que maneja esta versión de MySQL. Acá, muy interesante que MySQL incorpora los tipos de datos espaciales. Esto se utiliza para geolocalización. Y le vamos a decir que este tipo de dato es también varchar y le vamos a decir que es de 20. Vamos a crear DNI, que va a ser un tipo de dato numérico, y vamos a crear un campo que se llama ID Club, que va a ser de tipo entero. Una vez que tengo definido todos los campos, presiono guardar
y se va a crear la estructura de la base de datos, de la tabla, perdón. Entonces, fíjense que acá, ahora tengo la base de datos clase 1, puedo crear una nueva tabla y tengo una tabla que se llama jugadores. Si hago clic en jugadores, fíjense que me aparece la estructura, pero no me aparece ningún dato. Y está bien porque todavía no cargué datos. En MySQL, acá tengo distintas opciones que vamos a ir viendo de a poco. Una opción es insertar datos. Entonces, vamos a hacer clic en insertar y fíjense que me aparece como si fuera un formulario para ir completando los datos. Entonces, acá vamos a poner Messi, acá puse mal, Lionel, Messi, DNI, vamos a poner, y vamos a decir que juega en el club 1. Continuar. Lo que hice yo ahí fue insertar un dato. Nosotros podemos insertar el dato de dos formas, mediante interfaz, como lo hice recién, o mediante una sentencia SQL, que es esto. Lo que tiene de bueno el SAM es que cada vez que yo hago una operación, como por ejemplo insertar un dato, me escribe empiezo de vuelta. Cada vez que hago una operación mediante la interfaz, como lo hice recién, cuando la ejecuto, me escribe la sentencia que se ejecutó. Y esta es la sentencia, lo voy a agrandar un poquito para que lo vean. Esta es la sentencia que se ejecutó cuando yo completé los datos y presioné continuar. Entonces, la voy a copiar, voy a ir a examinar, y cuando hago clic en examinar me muestra los datos que están cargados en la tabla. Fíjense que esta tabla ya tiene un registro. Lo que voy a hacer es insertar otro registro, y podría hacerlo de dos formas, como les comentaba recién, desde el formulario o el asistente, donde completo los datos, o directamente con la sentencia SQL. Voy a borrar esto que aparece por defecto, y voy a escribir lo que recién se había ejecutado. Yo les comenté que lo había copiado. Entonces, fíjense que acá tengo una sentencia, y la vamos a dividir en dos partes. Le voy a dar un Enter para que se vea. Tengo una sentencia que se llama insert into, en palabras reservadas. Después tengo el nombre de la tabla en donde quiero guardar o insertar un dato. Y entre paréntesis tengo los campos de esa tabla. O sea, en esta primera línea tengo palabras reservadas, insert into. Después tengo el nombre de la tabla en donde quiero insertar y los campos de esa tabla. Y en la segunda fila tengo palabra reservada values y tengo los campos, los valores, mejor dicho, que yo quiero insertar. En este caso, y les voy a dar distintas variantes de esto. En este caso, yo estoy insertando un dato. Vamos a probarlo a ver si funciona. Vamos a modificar los datos. Acá vamos a poner Sergio. Y acá vamos a poner Agüero. Y acá vamos a cambiar el documento. Y acá vamos a cambiar el club, porque juega en otro club. Vamos a poner el 2. Ahora, esto es la sentencia que yo escribí. Y la vamos a ejecutar. Para eso presiono continuar. Presiono continuar, me dice insert into, una fila insertada, la consulta tardó 0,0064 segundos, o sea, no tardó nada. Si hago clic en examinar, fíjense que ahora me aparece un registro más. Les voy a mostrar algunas variantes de esto que estamos viendo. Primer variante. Volví a copiar el código que ya tenía para no tener que escribir. Esa es la ley del mínimo esfuerzo. Una variante o una cosa que les tendría que llamar la atención es que acá, a ver, vamos a ponerlo así, acá está insertando el campo ID jugador y está pasándole el campo null. Fíjense que acá tenemos las 5 columnas y tenemos 5 datos. Es importante ser prolijo en esto porque el primer dato insertado se corresponde con la primera columna, el segundo dato se corresponde con el segundo campo, el tercero con el tercero, el cuarto con el cuarto y el quinto con el quinto. Si yo invierto esto, obviamente voy a estar invirtiendo los datos insertados y puedo tener algún problema con los tipos de datos.
Esto entiendo que ya lo deben conocer porque ustedes cuando programan y trabajan con una función por parámetros y envían 3 parámetros, el primer parámetro se corresponde con el primer parámetro que se recibe, el segundo con el segundo, etcétera, etcétera. Esto de la misma forma. Ahora, si yo tengo un campo autoincremental como es este, le estoy mandando un valor null. ¿Por qué le mando un valor null? Porque el motor de base de datos es el que se va a encargar de asignar ese valor. Si vamos a examinar, fíjense que se agregó el valor 1, se agregó el valor 2, y el próximo va a ser 3, y el próximo 4, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros a este campo lo definimos como autoincremental. Entonces, pensando en eso, nosotros, vuelvo a pegar, podríamos no enviar este valor, lo voy a borrar. Obviamente que si lo borro de arriba, de la estructura, también lo borro de los parámetros. Entonces, de esta forma, también voy a estar insertando un registro. Lo vamos a probar. Vamos a ver, dígame un Román, Elme, y vamos a decir que juega en el club 4, en el club 3. Vamos a poner el club 5. Y ahora lo voy a copiar a esto, así me lo quedo, y vamos a continuar. Me dice que una fila insertada, fíjense que ahora tardé un poquito menos, 0035, examinar, y fíjense que se insertó en forma correcta, y acá me insertó el ID del jugador. Entonces, de esta forma, nosotros ya estamos interactuando con una base de datos y estamos haciendo insert en una base de datos. Obviamente que cuando ustedes, imaginémonos que están programando con algún lenguaje de programación y desarrollaron o programaron una interfaz para que se realice el alta de jugadores. Entonces, ustedes tienen una interfaz en donde el usuario completa el nombre del jugador, el apellido, el DNI y el club, y presiona guardar. Cuando se presiona guardar, ustedes lo que van a estar ejecutando en la base de datos va a ser esto. Va a ser una sentencia SQL que, en este caso, inserta en la tabla jugadores 4 campos. Estos 4 campos, los valores, son los que ustedes van a tener que levantar por código de programación desde la interfaz gráfica que le desarrollaban al usuario. El usuario cargó el valor Román, Riquelme 333, 5, y cuando presiona guardar, ustedes recogen eso y lo insertan en la base de datos. Obviamente que pueden hacer validaciones en el medio, que esas validaciones se pueden hacer en el código de programación o se pueden hacer en la base de datos. Eso lo vamos a ir viendo después más adelante. ¿Qué validaciones podrían hacer? Que el jugador ya no esté cargado, que el documento no esté duplicado, que todos los campos estén completos, etcétera, etcétera. Si yo hago esto, me va a generar un error porque voy a estar definiendo que voy a insertar 4 campos, pero en realidad voy a mandar el valor de 3. Entonces esto, continuar, fíjese que me da un error. Me dice el número de columnas no corresponde con la línea bla bla. Otra cuestión, otra variante que les quiero mostrar es que no necesariamente el orden de estas columnas tiene que respetar el orden de la tabla o de la estructura de la tabla. Nosotros acá podríamos decir que vamos a sacar esto, control X, podemos agregar el nombre, el DNI, el ID club y el apellido. Obviamente que acá tenemos que hacer lo mismo. Entonces, si mantenemos, podemos alterar el orden acá me quedó mal, podemos alterar este orden, no hay problema, pero tenemos que pensar que los valores que vamos a enviar tienen que respetar el orden definido arriba. Esa es otra cuestión importante. Y otra cuestión es que acá, esto lo hizo el asistente, por eso es que nos quedó así, pero yo soy de la idea de no usar esas columnas, esas comillas. Entonces, la realidad es que esto tendría que estar así. Acá también tenemos que poner en práctica la ley del mínimo esfuerzo. En este caso sí, tienen que ir las comillas,
porque las comillas son las que me indican los tipos de datos que estoy enviando. En este caso, que es un tipo de dato numérico, no hace falta comillas y acá tampoco. Entonces, si inserto esto, que no lo voy a hacer para... bueno, vamos a probarlo. Vamos a poner Higuaín. ¿Cómo se llama Higuaín? ¿Se acuerdan el nombre Higuaín? Gonzalo. Higuaín. Y vamos a decir que tiene otro documento con el tipo en el 10, el mejor. Vamos a poner continuar y fíjese que ahí se insertó en forma correcta. Vamos a examinar y acá ya tenemos 4 jugadores. Vamos a hacer una cosa, vamos a crear la tabla clubes. Entonces vamos a crear nueva. Vamos a poner el nombre de la tabla, clubes. Va a tener solamente 2 columnas. Va a tener ID club, que va a ser de tipo, acá le voy a decir, bueno, lo voy a achicar para que se vea bien. Ahí. Que va a ser de una clave primaria, continuar, y va a ser autoincremental. Y voy a poner acá el nombre del club, que lo voy a llamar club. Va a ser un tipo varchar de 80. Una vez que tengo eso, presiono guardar. Fíjese que acá se agregó la tabla, hago clic en la tabla y me parece que está vacía. Entonces ahora sí podemos insertar datos. Vamos a insertar, vamos a poner acá Barcelona, continuar, me muestra el código, acá lo tengo. Lo que voy a hacer es, le voy a sacar esto, lo voy a agrandar, le saco el ID ahí, saco null, acá puedo cambiar Juventus, voy a copiar, así me queda para después, y voy a continuar. Si hago clic en examinar, fíjese que tengo 2 registros. Hago clic en SQL, copio la sentencia, copio varias, y acá digo River Plate, acá digo Boca, acá digo Independiente, acá digo San Lorenzo. Fíjese que en una sola ejecución yo voy a hacer 4 insert. Siempre el insert tiene que tener un punto y coma porque en realidad se hacen 4 ejecuciones. Esta, después esta, porque cuando detecta el punto y coma ejecuta. Voy a continuar. Y fíjese que se hicieron 4 ejecuciones, como les decía. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Examinar y tengo insertado 6 registros. Ahora lo que tendría que pensar es, el primer jugador que agregué tiene un ID club 1. Quiere decir que este campo es una clave foránea que va a hacer referencia a una tabla que se llama clubes y a la clave primaria de esa tabla. Entonces, si veo acá clubes, el campo 1 es Barcelona. Quiere decir que el Messi juega en el Barcelona. Vamos bien. Después tenemos Sergio Agüero, ID Club 2. Vamos a clubes. ID Club 2 es Juventus. Bueno, Agüero no juega en el Juventus. Entonces ahí tenemos un problema con la carga que hicimos en los datos. Pero nosotros, lo que nos está faltando acá, y con esto los voy a ir dejando, así no les metemos tanta información, es crear la relación. Nosotros tenemos que relacionar, mediante alguna forma que ya vamos a ver, tenemos que relacionar la tabla jugadores con la tabla clubes. Y para eso se crea una relación. Ahora, antes de crear la relación, o mejor dicho, las relaciones tendrían que ser creadas antes de insertar datos. Porque lo que va a hacer la relación al momento de crearse es validar que la clave foránea, esta, vamos a clubes, perdón, jugadores,
esta clave foránea se corresponda con las claves primarias de la tabla clubes. En este caso va a generar un error. ¿Por qué va a generar un error? Porque al momento de crearse va a verificar que este valor exista en la tabla clubes. ¿Existe? Sí. Va a verificar que este valor exista en la tabla clubes. ¿Existe? Sí. Lo mismo con este. ¿Existe? Sí. Pero en este caso va a decir el valor 10 se corresponde con el valor 10 almacenado en clubes y como no lo va a encontrar, va a mostrar un error en el momento de que nosotros querramos crear la relación. Lo bueno de eso es que la relación automáticamente te permite tener balanceados los datos, porque acá tenemos un error en la carga de datos. Estamos diciendo que este jugador, Gonzalo Higuaín, la clave foránea hace referencia a la clave primaria 10 de la tabla clubes, la cual no existe. Entonces, lo que vamos a hacer por ahora es modificar, vamos a poner 6, vamos a poner Enter, después vamos a ver cómo acá lo que pasó, se ejecutó otra sentencia, que es la sentencia update, que hoy no la quiero explicar, lo pueden ver ustedes y lo vemos la clase que viene. Entonces, ahora sí estamos en condiciones de crear la relación. Para crear la relación, tenemos que ir a la tabla jugadores y, a ver, espérenme acá que esta versión, no me acuerdo cómo se creaba, no quiero, se puede hacer por código o se puede hacer de otra forma, que quiero ver si lo encuentro, denme un toque. No encuentro acá cómo hacía para crear. No. Vista de relaciones. No he encontrado la opción. Vista de relaciones. Acá, bueno, entonces vamos a la tabla jugadores, vista de relaciones, y desde acá podemos crear una relación. La relación va a tener un nombre, le vamos a poner Pepe, en donde nosotros tenemos que, en la tabla que estoy ahora, que es la tabla jugadores, tengo que seleccionar cuál va a ser el campo que se va a referenciar con otra tabla. Entonces, selecciono el campo y acá tengo que seleccionar 3 niveles. La base de datos, la tabla y la... Vamos de vuelta. La base de datos, la tabla de esa base de datos y la columna de esa tabla. En este caso me voy a relacionar con una tabla que está dentro de la misma base de datos. Esta es una ventaja que no se utiliza mucho, pero es una ventaja que hoy podemos relacionar una tabla con una tabla de otra base de datos. Entonces, dejo la misma base de datos, clase 1. Dentro de esa base de datos existen 2 tablas. Entonces me voy a relacionar con la tabla clubes. Y dentro de la tabla clubes me puedo relacionar con este campo. ¿Por qué me muestra un campo y no me muestra 2 campos? Porque en realidad en la tabla clubes tengo el campo ID club y tengo el campo club, donde almaceno el nombre. Me muestra solamente un campo porque está definido como clave primaria. Eso quiere decir que en este caso me puedo vincular o relacionar a este campo con el campo de una clave primaria de otra tabla. Una vez que tengo todo eso, existen otras configuraciones como el onDelete y el onUpdate que todavía no lo vamos a ver. Una vez que tengo eso cargado, presiono guardar. Y fíjense que, como les decía, cada vez que hacemos algo con el asistente, nos crea el código. Entonces acá tenemos el código para crear una clave o una relación entre tablas. Lo que estoy haciendo, se los comento, como para que lo tengan ahí en la mente, y después lo vamos a ver en detalle. Lo que está haciendo acá es ejecutar la sentencia alter table en la tabla jugadores, y dice add constraint Pepe, o sea el nombre, este es el nombre que nosotros le pusimos a esa relación,
tenemos que pensar que una tabla es un objeto que está en la base de datos y una relación también es un objeto que tiene un nombre en la base de datos. Voy a definir de tipo foreign key al campo idClub, que va a hacer referencia a la tabla clubes, al campo idClub, y esto les comenté que lo vamos a ver después, on delete restrict y on update restrict. Eso ahora todavía no lo vemos. Si nosotros vamos a jugadores, no vemos ningún cambio. A ver, no vemos ningún cambio. Si vamos a clubes, no vemos ningún cambio. Si vamos a jugadores y vemos la estructura, sí vamos a ver un cambio. Vamos a ver que ahora idClub tiene una llavecita color gris. Y vamos a ver que idClub tiene una llavecita color amarilla. Eso indica que estamos en presencia de una clave primaria con la llave amarilla y en presencia de una clave foránea con una clave, con una llave grisecita. Ahora, y para terminar, si yo quiero insertar, primero, recordemos que clubes, existen 6 clubes. Ahora vamos a jugadores, vamos a insertar, y fíjense que ahora yo acá podría completar los nombres. Fíjense que ahora acá no me aparece un campo para completar con text, sino que me aparece un combo. Y dentro de ese combo me aparecen los 6 registros a los cuales hace referencia este campo. Mejor dicho, está mostrando el resultado de la relación. Lo bueno que tiene esto es que me evita cargar el valor 10 como hice hoy. Hoy, cuando hicimos la carga inicial, no tenía definida la relación, motivo por lo cual podía cargar cualquier valor. Pero en este caso, al tener definida la relación, no me valida los datos de entrada y solamente puedo seleccionar alguno de estos. Vamos a ir a clubes, vamos a cerrar, vamos a ir a clubes, vamos a insertar un club, vamos a insertar el club Racing, continuar, vamos a examinar, vamos a verificar que está cargado, vamos a ir a jugadores, vamos a insertar, y fíjese que acá se me actualizó y me aparece un valor más. En el caso de que yo escriba una sentencia SQL, acá, escriba un insert, y el valor 5, que sería el del idClub, valor 5, ingresar el valor 15, el cual no existe en la tabla clubes, el motor de base de datos, y acá es cuando hablamos de que las ventajas del motor de base de datos es la integridad de los datos, no me va a permitir insertar este valor y me va a decir, vamos a probarlo, vamos a poner acá id jugador, vamos a borrar, no me va a dejar insertarlo el dato. Vamos a poner nombre, vamos a hacer así. Vamos a poner nombre Fernando, Genin, DNI, así, juego en el club 15. Si presiono continuar, me va a decir canon al for order to strange. Me dice que la clave foránea no es válida o ha fallado. Entonces, fíjese que no me deja insertar este valor. Ahora, si yo pongo acá el valor 5, continuar, fíjese que el registro se insertó con éxito. Voy a jugadores y acá está insertado el registro. Ahora, otra opción sería modificar esto y poner el valor 15, el cual no existe. Enter y me dice lo mismo. El update no se puede generar porque existe un error. Ahí no me muestra, ahí está. Por eso es interesante que de todo esto, ¿quién es el que se encarga? El motor de base de datos. Se encarga de mantener la integridad y la consistencia de los datos. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vamos a ir cerrando ahora, pero primero les pregunto, a ver si tienen alguna consulta para hacer. Aprovechen el momento. Yo tengo una pregunta, profe. Sí. Ahí estaba intentando hacer lo que vos hiciste desde la opción SQL, meter digamos, el código para crear un nuevo, no sé cómo se llama, un nuevo jugador, ponele, Sí. o un nuevo club. Insertar un nuevo registro. Eso. Y no me dejaba, no se me pone automáticamente el ID del club. Me dice que
Doesn't have compartir the la fat value. pantalla? ¿Querés compartir la pantalla? Dale. Lo bueno de esto es que es esto, que ustedes tienen un problema, comparten pantalla y lo solucionamos, y de paso está piola aprender de los errores de los demás, o de las Se ve ahí, consultas. ¿no? Sí, se ve. Bueno, escucha, andate a jugadores, a la Acá, sí. izquierda, ahí, hace clic en estructura, arriba, Es arriba, acá. arriba, ahí. Bueno, y fíjate que ese campo ID jugador no está definido como auto incremental. Ah, Entonces, anda a la opción cambiar ID cambiar. jugador, fíjate, ahí, Acá. ahí, ahí. Bueno, movete un poquito para la derecha con el Sí. scroll. No me deja. Acá. Fíjate que ahí dice nulo, ahí es auto incremental, tildalo, auto incremental. Perfecto, guardar. Va. Listo. El problema que te estaba pasando, bueno, fíjate, ¿cómo me di cuenta yo de esto? Porque la primera línea dice ID jugador, si te vas moviendo hacia la derecha dice extra auto increment. Claro, antes no lo decía. Antes no lo decía porque vos no lo habías definido. Entonces, ahora sí podés insertar datos y automáticamente eso va a ser un valor numérico ascendente autoincremental. 10 puntos. Bárbaro. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, si tenemos que ir haciendo algún tipo, o sea, replicamos los ejercicios estos mirando el video que vas a grabar o hay alguna guía de ejercicios que tenemos que hacer. Sí, yo les voy a subir una guía de ejercicios ahora para que desarrollen. Vamos a ir haciendo distintas guías de ejercicios que van a ir aumentando en complejidad. Entonces, les voy a poner la primer guía. Ahora vamos a subir el video de la clase y la primer guía. Así para la semana que viene ustedes traten de traerlo lista. Así vamos viendo qué problemas tuvieron y vamos avanzando. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, entonces vamos a hacer así y damos por finalizada la clase y ahora subo el material al campus. Les mando un abrazo y muchas gracias. Chao, profe, gracias. Chao, chao, hasta luego.